de tributación aduanera que comenzaremos el día de hoy. El módulo empieza hoy día 3 de mayo y terminamos el 21 de mayo. Por lo cual vamos a trabajar con una parte de la Ley General de Aduanas que va a ser importante que lo tengan. Voy a ver si lo tienen en el sistema, voy a ver si está en el sistema publicado, y si no, les voy a indicar cuál es la forma o manera de descargar su propia Ley General de Aduanas para que me sigan. Ya vamos a unos puntos a solucionar. Bien, sí, correcto, se encuentra la ley, creo que sí, se encuentra la ley en el texto, en el site, ¿de acuerdo? Ya, me dice solamente, buenas noches Roger, Jorge Chapiama, Israel Alexander y Fresia. Me dicen por favor si el audio se puede oír correctamente, sino para cambiar de audio. Luego publicaré en la PPT, pero me voy a basar todo este módulo en la Ley General de Aduanas, ¿ya? En los artículos que les voy a indicar a todos ustedes. Buenas noches Isabel. Bien, voy a ver entonces el chat para ver si puedo. Sí, Roger, adelante. Se escucha un poco bajo, me dicen. Sí, Fresia me dice un poco bajo, entonces permítame cambiar de audio. Vamos a ver si con otro audio puedo solucionar el problema. Ah, ya, Roger, ¿el de nomenclatura te refieres? Ya, lo estaré revisando porque espero que hayan podido dar todos la evaluación, porque no sé cuántos días le dan o horas. Entonces lo estaré ya terminando la revisión final el día de mañana y el día miércoles ya estará entonces en el sistema la evaluación, ¿sí? Y el miércoles. Como se han dado cuenta, no ha sido muy complejo la evaluación anterior, solamente ha sido 3 clasificaciones arancelarias sencillas, ¿ya? De acuerdo a lo que hemos avanzado. Bien. Bueno, nuestro compañero me manifiesta que el audio se escucha un poco bajo. Me indican, por favor, los demás si el audio tienen el mismo problema. Dígame si el audio está de la misma manera que los demás. Quiero saber si el audio se encuentra, no se puede oír bien, se escucha muy bajo. Me lo escriben por el chat, por favor, sobre el audio. Mientras tanto, voy a ir registrando la asistencia de ustedes, ¿de acuerdo? Voy registrando la asistencia entonces de cada uno de ustedes. Se encuentra Fresia, se encuentra Isabel Alexandra, Jorge Chapiama, Jorge Luis Chapiama, Jorge Luis y Roger. Roger Steve, ¿no? Roger, ya, ya está. Tengo registrado a 4 personas ya en el sistema. Bien. Déjenme leer el chat porque con el chat me voy a guiar. Si se escucha, me dice Roger, Isabel, no es tanto. Ay, voy a cambiar de audio, a ver, voy a cambiar de audio. Mejor para evitar problemas con todos ustedes. Bien, me dicen ahora si el audio se puede oír mejor. Me indican, por favor, si el audio se puede oír mejor. Voy a leer acá el chat para ver el chat. Sí, ahora sí, mucho mejor, ¿no? Bien, Isabel, bien, Fresia. De acuerdo, Jorge Chaplana. Bien, vamos a dar inicio entonces al módulo de hoy día que se llama tributación. El tema de hoy día va a ser introducción. Y el material ya está en el sistema, está la Ley General de Aduanas, ¿ya? Me avisan si lo tienen completo, la Ley General de Aduanas en el sistema. Bien, voy a entonces colocar la diapositiva y vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión, nuestro módulo que se llama tributación, y las sesiones van a ser del 3 al 21 del mes de mayo.
Bien, ahora me comunican, por favor, si pueden visualizar la PPT. Dice si se puede visualizar la PPT. ¿Sí se ve, Isabel? Muy bien. ¿Los demás pueden verlo? Fresia, Roger. Sí, Fresia, muy bien. Jorge, ¿lo puedes visualizar? José Carlos Merino. Te voy a tomar asistencia, José Carlos. Sí, disculpe la demora. No, no te preocupes. Más bien siempre traten de anunciarse a través del chat, como el chat para mí está en segundo plano, y así continúo con la sesión de clase y lo voy a ir registrando a cada uno de ustedes, ¿ya? Silenciosamente. Luego les confirmo ya que están registrados, o yo los saludo, manifestando que ya los he registrado. José Carlos Merino, ¿no? Bien, José Carlos ya está en el sistema, de acuerdo. Bien, bienvenido. El módulo de hoy día es tributación aduanera. Abarcamos del 3 de mayo al 21 de mayo y vamos a trabajar directamente con la Ley General de Aduanas que ya está en el sistema. Mi nombre es Daniel Trevejo, seré el docente encargado de tributación. Bien, entonces, a ver, quiero ver. Sí, Isabel Alexandra, tienen que verificar, Isabel, si en el sistema, en el site de ustedes, está la Ley General de Aduanas, que está, yo lo veo desde acá, desde mi sistema, que está publicada, la Ley General de Aduanas, y díganme, por favor, si lo pueden visualizar, ¿sí? Si puede estar, si está descargada el documento, si está completo, Isabel. Bien, vamos a dar inicio entonces. A ver, déjenme ver. Voy a leer el chat completo, ¿ya? Porque he visto que están haciendo varias preguntas. Ah, ya. Después, en la clase del miércoles les digo sobre el tema de la pastilla de clasificación. ¿Ya, Roger? Bien, entonces vamos a dar inicio. Si son 30 hojas, entonces Isabel debe ser la ley. Verifica que en el comienzo diga artículo 2, ¿de acuerdo? Y termine como en el artículo 252. O sea, empieza con el artículo 1 y termina con el final. Entonces está completo. Verifica el artículo 139 y 140 si están en la descarga, ¿ya? Entonces ese sería el documento que tienen que leer. Y le voy a indicar qué artículo se va a leer. Bien, vamos a ver el tema de tributación aduanera. Vamos a hacer los preliminares y generales. ¿Por qué hago preliminar y general? Porque necesito que comprendas algunas etapas que vamos a ir avanzando. Porque esta etapa, de alguna manera, toca con un tema de otro módulo nuevo que se denomina legislación. Y para este caso, yo necesito que podamos entender, y es por eso que voy a usar la Ley General de Aduanas como herramienta para poder generar los conocimientos, ¿ya? Todo va a estar basado en el documento texto que le he pedido a la señorita Isabel Alexandra que verifique si está completo y si se encuentra el artículo 139, 140 en el... O sea, muy bien, Isabel, ya, correcto, ya. Si usted organiza lo mismo que el anterior módulo, lo mismo, entonces con este documento todos trabajamos, ¿ya? Vamos a trabajar desde el artículo 139 hasta el artículo 160, ¿sí? Toma nota, Isabel. El documento, Roger, está en el site. Para quien no puede descargarlo, la señorita Isabel lo puede descargar, se hace en su grupo WhatsApp y se comparten el documento de una manera más rápida, ¿de acuerdo? Pueden hacerlo de esa manera. Bien. Es mucho más fácil. O sea, el WhatsApp es muy rápido. O sea, que sí que no perdemos tiempo y el WhatsApp lo tiene de una manera mucho mejor. Bien, vamos a trabajar entonces desde el artículo, anoten por favor, anota Isabel. Desde el artículo 139 hasta el artículo 160 en la Ley General de Aduanas, ¿ya? El documento debe decir Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo 1053, desde el artículo 139 hasta el 160. Más bien, Isabel, dime qué título tiene el artículo 139 de la ley, por favor. Debe decir sujetos de obligación tributaria, para saber que no está el reglamento, sino la ley. Confírmame eso, Isabel, si el artículo 139 lleva por nombre sujetos de obligación tributario aduanero. Anoten los artículos con los que vamos a trabajar y lo necesitas leer, por favor, ¿sí? Vas a leerlo. Trabajaremos este módulo de tributación
Muy bien, Isabel. Entonces, ese es el documento. Ya está, confirmado. Ya. Vamos a trabajar con el artículo 130, desde el artículo 139 hasta el artículo 160. ¿De acuerdo? En la Ley General de Aduanas. Todos esos artículos los vamos a desarrollar en este módulo, el cual debemos terminar el día 25, creo, dije 21 ya. Hasta esa fecha, entonces, debemos cumplir todos esos temas. ¿Cuántas sesiones tenemos? ¿Cuántas sesiones Sí. son? Desde el 3, desde el día hasta el 21. 21 viernes. ¿Cuántas sesiones cuenta? 3 días a la semana. 9 sesiones. Ya, correcto, ya. Sí, son 9 sesiones, el 21 acabamos. Bien, demos inicio entonces. Lo principal que debemos saber es que todos estos temas vamos a desarrollar, ¿ya? Desde el artículo 139 hasta el 160 en la ley, tengo que hablar de tributo. Muy buenas noches, Uriel, te registro en el sistema. Nacimiento, determinación, extinción, cobranzas y garantías. Estos temas son los que menciona el contenido de sus sílabus para desarrollar conmigo, ¿ya? Estos temas vamos a desarrollar. Estos temas están comprendidos desde el artículo 139 hasta el artículo 160. En el documento que la señorita Isabel Alexandra ha revisado, que está en el sistema y que si ya lo descargó, lo pueden compartir a través del WhatsApp de una manera mucho más rápida para aquel que tiene problema de entrar en el sistema de repente. Bien, entonces vamos a empezar con la primera parte que se llama el tributo. Ya, Isabel Alexandra, muchas gracias. Entonces vamos a primero hablar sobre el tributo, ¿sí? El tributo. Entonces, la primera parte de la sesión con la que voy a entrar para que se entienda la idea es el tributo. Permítanme registrarte, Uriel, lo antes posible, antes que se pase la hora. Listo, Uriel, registrado. Hay Jorge y José Miguel. A ver, déjenme ver en el sistema porque estoy dudando. He visto dos nombres. A ver, déjenme ver. José Miguel, ¿no? Buenas noches, José Miguel. No te había visto en el sistema. Sí, por favor, siempre acostúmbrense al iniciar la sesión o entrar, manifestarse, ¿no? Saludar y yo lo registro. Ya no te había visto, te había confundido con otro compañero que se apellida también Chapiama. Bien, listo. Ya está. Bien. Entonces, vamos a ver qué dice nuestra diapositiva de presentación. Sí, voy a leer el chat a ver si hay alguna pregunta. Ya, de acuerdo. Bien, entonces, vamos a ver algo importante. La manera con la que debes denominar a todas las situaciones que tengamos en el comercio a partir de hoy día es con el tema tributo. No digas como las personas comerciales que nosotros pagamos impuestos. Los aduaneros pagamos tributos. Los importadores, los que hacemos algún régimen que nos soliciten pagar, pagamos tributos. Los impuestos, como voy a mostrar acá, son parte de los tributos y nosotros vamos a acostumbrarnos a decir que pagamos tributos. ¿De acuerdo? Esa va a ser la primera situación. Ahora, no todo lo que mencione aquí va a estar en el marco de la ley de aduana y se lo voy a demostrar por qué. Porque hay situaciones donde se requiere otros textos auxiliares y es la razón por la que también acá lo voy a ir mencionando que textos auxiliares se pueden consultar sea el caso. Bien, veamos. Entonces, uno de los elementos es entender qué es el tributo. El tributo tiene dos acepciones, dos formas de identificarla. La gramatical de la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, y la RAE connota dos situaciones. Una situación gramatical expresamente y la otra alusiva histórica. Y luego está la de contenido legal. La de contenido legal o definición legal, como lo queramos llamar, no existe aquí en el Perú. Quiere decir, nadie ha conceptualizado, todos hemos definido. ¿Por qué? Porque el libro o matriz general de los tributos, el Código Tributario, no define ni conceptualiza la palabra tributo, ¿ya?
Y entonces, estos son unos elementos importantes que vamos a considerar en el desarrollo de nuestras sesiones. Bien, entonces voy a mostrar. La palabra viene de una palabra latina que es tributum, que tiene el significado ya de contribuir. Pero la palabra tributum viene de la palabra tribuer, que significa que voy a distribuir o repartir. Pero generalmente y originariamente la palabra tributo se rescata de los grupos humanos que conformaban las tribus, mejor dicho, las que estaban asociadas por linajes, y estos linajes estaban conformados por grupos de familias. Esto es más evidente en el contexto histórico de la religión, porque es en la religión donde va a nacer o se va a dar luces de lo que significa tributar, ¿ya? Tributar o dar. Una de esas maneras que hablamos aquí, bueno, es la forma como religiosamente las personas ofrecen, de alguna manera, el dinero denominado diezmo como parte de la situación generada de alguna ganancia y es una respuesta desde el punto de vista religioso como una gracia. Entonces, la RAE dice lo mismo. La RAE dice, como acepción gramatical, dice, aquello que se brinda o ofrece como prueba de agradecimiento o admiración. Bueno, no sé si a ti te pasa, pero cada vez que te cobran el IGB por comprar en metro o en won, no sé si el IGB, este impuesto, este aparte del tributo, lo das como dice acá la RAE, lo brindas o ofreces con real alegría, ¿no? Compras mucho y te cobran mucho IGB. Entonces, ¿pero de dónde nace la sección gramatical que dice la RAE? Nace de la situación religiosa. Si por acá hay uno de ustedes pertenece a los grupos católicos o cristianos, o mejor dicho, evangélicos, sabe bien que el origen de esta sección de agradecimiento está en el famoso Melquisedec, ¿no? Que se presenta ante Abraham y que éste le ofrece pan y vino, las dos especias, y este en agradecimiento por las situaciones que él vivía, en el que no sabía si ser politeísta era la forma de vivir, tenía una situación conflictiva consigo, descubre a través del cielo, Ad, que significa en hebreo padre, la forma de agradecimiento y decide dar u ofrecer. Es una de las formas antiguas como el hombre empieza a tributar. Luego ya pues pasamos a las épocas medievales, a las épocas coloniales, donde empieza a tomar una percepción jurídica. Por eso que abajo dice acepción jurídica. ¿Y por qué necesito entender el tributo? Porque el tributo, jóvenes, quiero o no, todos tributamos todos los días. Cuando compras algo y exiges una boleta, te dan una boleta, cuando compras tu casa, para todo efecto hay un bendito impuesto que forma parte del tributo que se llama el IGB. Y eso nos los van a cobrar siempre. Esa es la primera situación. Ahora, ¿cuál es la finalidad de esto? Bien, la finalidad es llevarlo a una situación donde tengamos que entender el vínculo jurídico. Y el vínculo jurídico yo lo pongo de esta manera como una definición. La definición jurídica que doy será la siguiente y lo voy a asociar al contexto aduanero con el que vamos a desarrollar. Ya. Me dicen por favor si esta diapositiva se puede visualizar, ¿sí? Para ir comentando punto por punto y lo voy a mostrar con otras imágenes para que se pueda entender mejor. La definición jurídica que le doy es la siguiente. Dice, es un vínculo jurídico, o sea, es un deber. Es importante entender que todas las personas cuando hacen huelga exigen derechos, pero la pregunta es, ¿qué es el deber? ¿Quién de ustedes entiende qué es el deber? Porque acuérdense que hay dos situaciones muy concretas en la vida jurídica, los derechos y los deberes. Y la pregunta es, ¿qué son los deberes? Muy bien, Isabel, es una obligación, correcto. Un ejemplo, Isabel. Alguien que tenga un ejemplo. Votar, ¿es un derecho o un deber? Muy bien. Pagar los impuestos, muy bien, Isabel, correcto.
Va a pagar los servicios, muy bien, claro. Pagar la luz, correcto. Los deberes es la respuesta a una situación de una obligación que no podemos nosotros desligarnos. Entonces, aquí nosotros tenemos, muy bien, es una responsabilidad, correcto, Roger. Entonces, cuando hablamos de la dimensión jurídica de tributos, existe una relación del deber que liga a una persona. Ahora, yo lo digo persona, por ahora no sujeto, porque las personas somos de dos índoles, la índole jurídica, ¿ya? Y la natural. La pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una persona natural y jurídica? ¿Cuál es la diferencia entre una persona natural y una jurídica? Muy bien, José Miguel, claro, correcto. Somos todos naturales, ya, muy bien. ¿Qué nos identifica como persona natural? Muy bien, José Miguel. Las personas jurídicas están asociadas generalmente a las empresas, generalmente digo. Pero ¿qué nos diferencia básicamente, José Miguel? ¿Qué es la diferencia? ¿Qué nos diferencia entre una persona jurídica? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué nos diferencia de una persona natural jurídica? De haber un documento, de haber algo que nos haga diferenciar rápidamente entre una natural y una jurídica. A ver, le leo, Isabel, que es lo que está escribiendo. Lo leo a través del chat para ver sus definiciones, ¿sí? Muy bien, Isabel. Entonces podemos concluir lo siguiente. Una persona natural se identifica con su registro, con su documento nacional de identidad, ¿de acuerdo? Documento nacional de identidad, DNI. Y una persona jurídica está de alguna manera identificada por su relación legal con el Estado. Si usted abre una bodega, Isabel Alexandra, tiene que tener un permiso, entonces se habilita un RUS, ¿no? RUS. Y si quiere tener un negocio, digamos, más grande, ya sea emprendimientos u otros tipos de relación con el Estado para poder emitir boletas, entonces usted solicita tener un registro único de contribuyentes. Entonces ahí tenemos una identificación entre unos con registro único de contribuyente y otras la tiene bajo la denominación de la presentación con el documento nacional de identidad. Entonces, ambas, quieran o no, tenemos la relación del deber frente al Estado en cuanto al tributo. Y dice acá, y que de coincidir con un hecho generador imponible, quiere decir, ¿qué es imponible? Por ejemplo, que nos digan que, que el voto es obligatorio, ¿no? Un hecho circunstancia. Que nos digan que todas las mercancías que ingresan al país deben pagar tributos. Entonces, hay una obligación. Pero esta obligación, recuérdenlo siempre, debe estar manifestada o contenida bajo una normativa o documento. O sea, quiere decir, una norma debe indicarla. Un decreto legislativo, un decreto supremo, una ley debe identificarla. Dice, y en esa ley determinada indica una acción que no debamos cometer. Yo me voy a referir explícitamente aquí a nuestra labor de comercio exterior o internacional y en todo caso ejerciendo nuestra labor en una agencia aduana, en un agente de carga, como importador, como exportador, como cualquier sujeto vinculante, lo voy a relacionar directamente con la tabla de sanción, ¿ya? Porque él demarca hechos y circunstancias que le voy a mostrar. Dice, hecho generador imponible con la hipótesis de incidencia. ¿Qué quiere decir? Con el supuesto que no debe pasar, pero que está establecida en la ley y que se va a convertir en una obligación sustancial. Quiere decir, debes hacerla, debes cumplir la relación de obligación. De carácter económico, quiere decir, generalmente este cumplimiento genera una deuda. Por eso hablamos de la deuda tributaria aduanera. Lo conocen la mayoría bajo muchos términos.
que debe entregarse al Estado para que éste pueda disponer de los recursos necesarios que le permiten el cumplimiento de los fines políticos sociales, equilibrar la economía y generar una redistribución de la riqueza. Me refiero que cuando pagamos tributos, dice el Estado que promueve ¿qué cosa? El hacer escuelas, el pagar tributos, promueve los programas sociales, por ejemplo, ¿no? Pensión 60, todos esos programas que ofrecen ahora los candidatos que quieren ser presidentes, ¿no? Si no hay tributo, no hay paquete para ofrecer, no hay de dónde ofrecer. Entonces el tributo tiene la finalidad de redistribución de la riqueza, pero no cumplirlo, por si acaso, dice que se genera la obligación y esta se hace de manera exigible y se le llama, que en caso de negarnos, se le llama coactivamente, ¿ya? Esta es la forma más simple de entender el tributo. Ahora, el principio del tributo, de lo que trabajamos en el comercio, vamos a iniciar en el comercio, es no caer en las supuestas incidencias o hipótesis que nos plantea la tabla de sanciones, Decreto Supremo 418-2019, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. Bien, vamos a revisar un poquito qué es lo que no debemos cometer. Miremos en pantalla. La tabla de sanciones en la parte superior dice declaración. Cuando se refiere a la declaración, tenga en cuenta que se refiere al documento que va a manifestar nuestro ingreso o salida de mercancías. Y en ese referido, acá dice, hay supuestos que no debemos cometer. Hay supuestos hechos que no deben darse. Y que de darse, ahí da la referencia de qué parte de la ley está contenida, cuál es la sanción, cuál es la gravedad y quién es el infractor. Voy a hacer un zoom, por si no lo puedes ver. Voy a hacer un zoom a una de ellas. Dice, cuando se trata de la DAM, dice en el N21, dice, no transmitir la información o no proporcionar la documentación necesaria para regularizar el régimen aduanero. Debes darte cuenta que todos los procesos que tú realizas aquí en el país están relacionados directamente con una formalidad. Por ejemplo, en el Perú la formalidad es que cuando vayas a un velorio, no vayas de rojo, no utilices el color rojo, utilices el atuendo negro, la situación es sobria, no hay celebraciones, por ejemplo, de fiestas, ¿no? Claro, depende de las costumbres, pero la formalidad en el contexto aduanero significa documentos. Tienes que entender que aquí la persona que no presenta un documento manifiesta el Estado que le vas a pagar el 0.1 de la unidad impositiva tributaria, conocido como la UIT. Ese es el resultado del pago, el 0.1 de la unidad impositiva tributaria. ¿Dónde está basado? En la ley que vas a descargar o que la señorita Alexandra te lo va a alcanzar, que ya está descargado, que es el artículo 197 de la Ley General de Aduanas. Ahora, ¿cómo se considera para la aduana el proceso de no declarar la información correcta o la documentación? Es una sanción de tipo leve. ¿Quiénes son los sujetos que pueden caer y que deben responder por esa obligación, por ese deber? Los despachadores de aduana, los transportistas, los agentes de carga, las empresas de servicio postal. Buenas noches, Jason, te registro. La empresa courier, el beneficiario de material aeronáutico. Todas estas mencionadas personas que cumplen la labor en el comercio son aquellas que, si cometen esta hipótesis, caen en la multa del 0.1 de la unidad impositiva tributaria. Esto es lo que deben pagar. Para la aduana esta situación es leve, o sea, se paga la multa y el proceso se debe regularizar. Pero veamos un caso donde la aduana diga grave. Veamos la siguiente diapositiva. Ahora, aquí la situación es grave. Díganme por favor si se puede visualizar esta siguiente diapositiva, al cual le haré zoom, mientras voy registrando a su compañero Jason. ¿Sí, Roger? Muy bien. Los demás pueden visualizarlo, por favor, porque estamos en diferente locación dentro del país y quiero saber si se puede visualizar. Si desean que se alcance la ley,
La tabla de sanciones me lo dicen y les mostraré dónde descargarla, o en todo caso, por defecto, se sube al sistema o se les comparte a ustedes en el grupo. Bien. Si todos podemos visualizar esa pantalla, no sé si pueden leerla, sino para hacerle un zoom. Como casi me lo sé de memoria esa parte de la norma, yo no tengo ningún inconveniente, quiero saber si pueden leerlo, o haré zoom a la pantalla para poder explicarlo. Bien, Israel, Alex, bien, Isabel. ¿Se puede leer el contenido o tengo que ampliar el contenido? Por favor, díganme si pueden leerlo o lo amplío, lo hago un zoom. ¿Sí se lee? Muy bien, Jason. ¿Los demás pueden leerlo? Sí, Roger. De acuerdo. Muy bien, José Miguel. Los hechos que vemos en pantalla, por ejemplo, como descripción mínima establecida por la aduana, modelo, marca, valor, estado, cantidad, calidad, origen, país de adquisición, son supuestos que no debes caer. Es la denominada hipótesis de una incidencia. Quiere decir que de cometer el error, dice, equivale al doble del tributo y recargo dejado de pagar. Ojo, acá no menciona un porcentaje de la unidad impositiva tributaria. Dice el doble de lo que dejas de realmente pagar. Por ejemplo, supongamos que la diferencia haya sido $100, serán $200. Si te equivocas y la aduana recalcula la multa y sale que tú debes $500, serán $1000. Entonces, esta es una sanción de tipo grave. Entonces, por eso dice la normativa, ¿quiénes la deben pagar de cometer el error? El despachador de aduana, que de repente usted se convierte en despachador de aduana, o sea, persona que trabaja en una agencia aduana, que realiza la actividad de ir y revisar el previo del contenido de los contenedores de la mercancía, el que digitaliza los datos, como el auxiliar de despacho, el liquidador, el sectorista, todas estas personas se van a ver vinculados en el proceso, entonces, de pagar el doble tributo. Si ustedes se van a dar cuenta aquí, en esta tabla de sanciones, no aparece la palabra precio. No aparece la palabra precio. Entonces, como no aparece la palabra precio, vamos a tener que entender que existe el término valor. Hay que diferenciar cuando un producto es una marca comercial, no un nombre comercial. Ten en cuenta eso. El texto de la ley de aduana no dice nombre comercial, sino textualmente dice marca comercial. La mayoría de personas que nos venden sus productos tiene un nombre comercial y no una marca. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre una marca comercial y un nombre comercial? ¿Cuál es la diferencia entre una marca comercial y un nombre comercial? ¿Alguien puede decirme de ustedes cuál es la diferencia? ¿Cómo diferenciamos? ¿Cómo podemos darnos cuenta? No solamente pueden definirlo, pueden darlo como un ejemplo que tengan o que conozcan ustedes. Si no lo tienen claro, me dicen, Daniel, no lo tengo claro, no tengo claro este tema. Entonces yo les doy un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo cotidiano, de eso que la mayoría de compañeros de ustedes que ya llevan mis clases, sabe que yo siempre pongo un ejemplo. Y me dicen, denos un ejemplo y ahí podemos visualizarlo mejor. Pero primero siempre consulto si ustedes tienen ya la idea. Muy bien, Roger, correcto, es un signo distintivo, ¿sí? Siempre hay algo que lo identifica, ¿no? Como por ejemplo la Nike, ¿no, Roger? Nike, ¿no? La marca Nike, ¿no? Dicen marca, ustedes no dicen Nike, no. Nike es una marca. Coca-Cola es una marca. Pepsi es una marca.
Pero ¿cómo sabes que realmente es una marca? ¿Solamente porque dice el nombre o porque lleva un elemento distintivo adicional que diga sí, este es marca, es verdad, marca, es un producto de marca? Porque si compras un producto te vas a dar cuenta que lleva una letra R abrazada en un símbolo como el arroba, ¿no? En el cual todos decimos marca registrada, o sea, un círculo que le da una vuelta como el arroba a la letra R y significa marca registrada. No sé si te has dado cuenta siempre de esto, ese es el detalle común, ¿no? Quiere decir que tiene un derecho de propiedad industrial e individual. Ah, trata de entrar y salir de nuevo, Isabel, para ver si tu sistema funciona adecuadamente. Bien, y ahora el nombre comercial, tú compras un producto en Gamarra y te dice no Creaciones Lalito, ¿no? Y Creaciones Lalito no lleva nada de un símbolo al costado, entonces tú entiendes que ese es simplemente un elemento de nombre comercial, ¿de acuerdo? Un nombre comercial. Ya, esos son los elementos que tenemos que tener en cuenta. O sea, estos supuestos que están acá en la ley, especialmente en el decreto supremo de la tabla de sanciones, tú no debes cometerla. De cometerla, cualquiera de ustedes va a pagar, va a pagar, va a pagar lo que llamamos la multa o sanción. Y esta siempre está manifestada o declarada en dólares americanos y se paga al tipo de cambio en soles. Y ahora menos que nunca te conviene aplicar este tipo de error porque sabes que el dólar está subiendo. ¿Ya? Entonces, de eso parte el tributo. Bueno, a la mayoría me pregunté de cuánto estamos hablando. Buena pregunta. Dice la norma que especialmente Fresia, si podemos verlo acá, voy a darle un poquito grande al zoom, mira, voy a hacer el zoom. Dice Fresia, por ejemplo, ya, ¿qué dice Fresia ahí? Equivalente al doble del tributo y recargo dejado de pagar. Quiere decir, de esta manera, a ver, voy a poner un ejemplo para todos ustedes, ¿no? Para los alumnos nuevos. En nomenclatura arancelaria se aprende siempre que las mercancías que ingresan siempre deben pagar un tributo, 6%, 11%, 0%. Supónganse todos ustedes que teníamos, a ver, vamos a hacer un cálculo matemático, ¿ya? Para que se entienda mejor, ¿ya? Si todos tienen calculadora en la mano, me lo dicen y vamos a hacer un cálculo matemático, ¿ya? Multipliquemos el 6%, hay en el 6% de 1200, ¿ya? Y hay en luego el 11% de 1200. Primero, hallemos el 6% de 1200. Ah, Elvimar, muy buenas noches, disculpe, no la vi en el sistema, no la había presentado. Bien, la registro en este momento. Sí, la registro, no se preocupe. Vamos a hacer un cálculo basado en eso, ¿ya? $72, correcto. Y en el caso de ser el 11% de 1200, ¿cuánto sería? Más o menos vamos al doble ya. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre el impuesto, el valor del 11 sobre el valor del 72%? ¿Cuánto es el diferencial? ¿Cuánto es el diferencial de los valores que has hallado al 11% y el 6%? ¿Por cuánto es la diferencia? Por 60, ya. Eso sería al doble, Roger o los demás, al doble. Quiere decir, no es $60 lo que debes, sino es $120. Pero este cálculo que yo digo acá es hipotético. Es un hipotético. ¿Por qué digo que es un hipotético? Porque acá hay que sumarle el IGB, hay que sumarle el impuesto de promoción municipal, hay que sumarle más elementos. Por eso digo, esta sería, señorita Fresia, la forma de entender que estamos dejando de pagar y que aduana, de corregir la diferencia,
la cobra al doble. ¿Se entendió la explicación? Me dicen si alguien no la entendió para volver a explicar el ejemplo. Me dicen si alguno de ustedes no lo ha entendido y vuelvo a explicar el ejemplo, ¿sí? ¿Se entendió la explicación? Señorita Frey, ¿se entendió la explicación? Lo leo en el chat. Me dicen si se entendió la explicación. Voy a registrarte por mientras el BIMAR en el sistema, ¿sí? Ya, Jorge, lo repito, Jorge Chapiama. ¿De acuerdo? Muy bien. Los demás, por favor. Voy a registrar a la señorita el BIMAR. Ya, el BIMAR Daniela, de acuerdo, listo. Ya está registrado. Ya, muy bien. Vamos a poner el ejemplo. De nuevo. ¿Sí? Bien. Como le decía, saquemos el cálculo de cuánto es el 6% de 1200 y cuánto es el 6% y cuánto es el 11% de 1200. O sea, a 1200 hallémosle el 6% y el 11%. Luego de hallar ambos resultados, réstenlo y dígame cuánto es la diferencia. Eso. A ver, vamos, los que no lo han entendido. Hay en el 6% de 1200, luego el 11% de 1200 y luego hay en la diferencia entre ambas. 60, correcto, la diferencia es 60. Ahora dice 60, sí, pero ¿qué dice la normativa? Es el doble de lo dejado de pagar. Tú dejaste de pagar 60, pero la norma ¿qué dice? Es el doble. ¿Cuánto sería ahora el doble? ¿Cuánto sería el doble de 60? Matemáticamente, 120. 120 dólares, ya. Pero este ejemplo, Isabel, Precia, el Dimar o todos los demás, ¿no? Jorge, Chapiama, el problema es que esto es una parte de los tributos. En aduana declaramos 5 tributos generalmente. La suma de todo, imagínense cuánto puede ser el diferencial. De tal modo que dice la aduana, no me debes tú ese monto, me debes el doble. Y el doble está expresado en dólares y tú lo pagas al tipo de cambio en soles. Si el dólar está subiendo, ya sabes que tu multa va a ser muy fuerte. Por eso dice la norma que es grave. Grave equivocarse en no saber, por ejemplo, entender qué es el país de adquisición. Pregunta, jóvenes. ¿Cómo ubico, cómo diferencio en el comercio que estamos estudiando al país de adquisición? ¿Qué es el país de adquisición? Una idea. ¿Qué es el país de adquisición? Ya, muy bien, Jorge dice quienes compran, muy bien. Los demás, por favor, opiniones. A ver, déjenme, voy a leer a todos la definición, porque estamos en un ejemplo de... A ver, ¿qué pasa si en vez de 6 es 0? Buena pregunta, Jason. Ya voy a resolver una duda de Jason mientras los demás me deben la respuesta de qué es el país de adquisición o cómo identificarlo. Bien, Jason, te explico. Supongamos que tú pagaste 6, entiendo la pregunta, y que no era 6, sino 0%, ¿no? Dime si es así o no. Tú pagaste 6%, pero tenía que declararse 0%. Dime si esa es la idea para dar la respuesta. Te leo en el chat, por favor. ¿Sí? Muy bien, ya. En ese caso, Jason, anoten todos ustedes porque estamos en el curso de tributos, eso se llama el pago indebido o en exceso. El pago indebido o en exceso. Legalmente, un pago indebido o en exceso, la aduana no es el banco que te devuelve dinero. La aduana te da una nota de crédito. No te devuelve dinero. Imagínate, Jason, que tú declares 6% por el cliente y que era 0%. El cliente va a decir, bien, ¿no? Bueno, no hay problema, Jason, por favor, que la aduana me entregue mi diferencia. Y tú le vas a decir al cliente, lo siento, señor, la aduana no entrega plata, sino nota de crédito. Bien,
Entonces, Roger, acá estás haciendo sinónimo de dos términos, Roger. Estás manifestando que el país de adquisición es igual al país de origen. ¿Verdad? Sí, pero también no. Es una verdad que el país de origen también sea el país de adquisición, pero hay casos en el que el país de origen es uno y el país de adquisición es otro. No sé si me dejo entender, Roger. La primera proposición que das es correcta. País de origen, país de adquisición es el mismo. Pongo el ejemplo para los demás, para que podamos entender tu respuesta. Dígame, por favor, si pongo un ejemplo. Y toman nota del ejemplo, ¿sí? Tomamos nota del ejemplo, ¿sí? Lo entendió Elvimar, Fresia, Isabel, Jason, Jorge Chapiama, José Carlos, Uriel, José Miguel Chapiama. ¿Se ha entendido la diferencia entre el país de adquisición del país de origen, que acaba de mencionar Roger? Ya, muy bien, Isabel. ¿Sí? ¿Se entendió? Me dicen que sí entendieron. No, no lo pude escuchar, Fresia. Muy bien, Fresia, ¿de acuerdo? Lo que estamos mencionando, Fresia, es ¿cuál es la diferencia entre el país de adquisición y el país de origen? Yo le digo a su compañero Roger que sí es verdad, puede ser país de origen como país de adquisición lo mismo, pero hay casos que mayoritariamente a veces no lo son. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Roger mira la página de AliExpress, decide comprar un producto que quiere vender en el mercado acá en Perú, en Lima, y lo paga. Entra a la página AliExpress, separa el producto, le sale la casilla de pago del producto y en eso se da cuenta entonces Roger que paga a través del sistema Alipay y envía el dinero a Alipay, el cual le dice que por favor deposite el dinero en Western Union. ¿De acuerdo? Lo deposita, ya está, hasta ahí. Ya. Cuando recibe su mercancía, entonces el señor Roger recibe una factura comercial denominada invoice, ¿no? En inglés. Pero se van a dar cuenta lo importante. Roger va a ver que cuando pagó a China, el producto salió de China y el producto era Made in China. Entonces, en ese caso, en el de Roger, sí, país de origen es igual al país de adquisición. Ahora, yo le pregunto, ¿pero cuándo no es lo mismo? ¿Cuándo no es país de origen? ¿Cuándo no es país de adquisición? Porque es uno de los errores que se comete en la declaración aduanera y se termina pagando una multa. En este caso, Jason sería, acomodando sus palabras, que están muy bien las primeras, ¿el país de origen es el que fabrica? Sí, el país de origen es el que fabrica. El país de origen es el que es dueño de la materia prima del producto que se fabrica. Pero el país de adquisición puede ser el siguiente. Te doy un ejemplo, Jason. Supongamos, usted compra en China, ve a una página china, ve a Alibaba, paga el producto, llega y le dicen que va a llegar en 20. Entonces, Jason se da cuenta que el producto no sale de China, que el documento de transporte dice USMIA, Miami, Estados Unidos. Entonces, ¿de dónde salió el producto? ¿Salió de China? No, salió de Estados Unidos. ¿Quién facturó? ¿Quién factura en este caso? ¿China o Estados Unidos la salida del producto? ¿Quién factura la salida de la mercancía? ¿China o Estados Unidos? Correcto. ¿Cómo identificas un país de adquisición? Por aquel de donde sale la mercancía y es facturada. ¿De acuerdo? Una cosa es ser facturada y una cosa es ser fabricada. ¿Se entendió la explicación? Me dicen todos si entendieron esta explicación. Muy bien, Isabel Alexandra. Muy bien, Roger. Ya. ¿Se entendió la explicación? Muy bien, Roger. ¿Entendido? Muy bien. ¿Los demás, por favor? Muy bien, Fresia. Isabel. Elvimar. Jason. ¿Se entendió la explicación?
Muy bien, Roger. Muy bien, Jorge. Muy bien. José Miguel también. Sí, muy bien. Entonces, ya entendimos que el tributo genera también una obligación de no equivocarnos. Por eso que yo tomo como principio, cuando usted inicia la carrera, más que conocer la normativa, es conocer lo que la normativa te dice que no debas hacer. Lo que haces y te equivocas, se sanciona. Pero también puede existir una situación en la que lo que hacemos no se sancione. Esta es la parte que le llamo la parte pirañosa. O sea, la parte de ser un poquito contrabandista y un poquito del mal. Entonces yo tomo las palabras textuales que dicen nullum siguen lege praevia poena. Ningún delito, ninguna pena sin ley previa. Por eso, si tú quieres hacer el mal, teniendo en cuenta la ley que es el bien, tome en cuenta las palabras. Nullum siguen lege praevia poena. Ningún delito, ninguna pena sin ley previa. ¿Se entendió la explicación? No creo que no debo ampliar mucha esta explicación. Pero esta es parte del derecho y criminología en el derecho. ¿Se entendió esta parte? En la primera parte, la norma te indicaba lo que no debías hacer, pero lo hiciste, pagaste. Y en esta parte de la fuente del tributo dice nullum crimen, nullum poena sigue praevia lege. Quiere decir, ningún delito, ninguna pena sin ley previa. Esa es la fuente del tributo. Esas son las dos caras de una misma moneda. Por eso la gente dice, echa la ley, echa la trampa, ¿ya? Esa es la situación que pasa en este caso y también puede darse casos en la parte aduanera. Bien, el marco de ley para las sesiones que estamos desarrollando sería básicamente la Ley General de Aduanas, que ya la señorita Isabel lo correlacionó, que él es el documento que necesitamos para trabajar, que está en el site. Pueden coordinar con la señorita Isabel, ya lo verificó, ya lo descargó, para que lo tengan compartido de una manera más efectiva. Y tenemos la tabla de sanciones, por eso he puesto mis siglas, ya estas son mis jergas. En la Ley General de Aduanas, artículo 139 hasta el 160, tabla de sanciones, decreto de Supremo 148 y el Código Tributario. Este documento no está en el paquete de información que está en el site, pero está en el portal web de la SUNAT, ¿de acuerdo? Esta es la información. Entonces, estos tres documentos son la base para entender las sesiones que vamos a trabajar. Ahora, esto es lo que le pedí a la señorita Isabel Alexandra que verifique. Díganme si pueden ver en pantalla. A partir de esta sesión, ustedes van a trabajar todo el módulo de tributación aduanera. Dice, en la Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo 1053, desde la sesión sexta, que dice en régimen tributario aduanero, título primero, obligación tributaria aduanero, y el artículo 139 empieza mencionando los sujetos de obligación tributario aduanero. A partir de acá hasta el artículo 160 se desarrollará todo este módulo a través de las sesiones. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se puede visualizar, por favor, esta diapositiva? De a partir de qué artículo vamos a empezar a leer. Ahí está la captura de pantalla. ¿Sí se ve, Isabel? Bien. A partir de este artículo, cuando tengan la ley para la siguiente clase, que es el día miércoles, empezaremos a desarrollar los temas y aquí lo vas a poder corroborando. Sí, José Miguel Chapiama, adelante. Te escucho por el audio o si lo deseas lo escribes en el chat, ¿sí? Para leerlo. ¿Los demás lo pueden visualizar? El documento, ya, no hay problema, José Miguel. El documento que van a descargar, o la señorita Alexandra ya se van a repartir ustedes de una manera mucho más fácil, se lee a partir del artículo 139.
Bien, vamos a continuar entonces la sesión. Ahora, el código tributario es lo que ven aquí en pantalla. Este es el otro documento que ustedes no tienen, pero es el documento entonces que se necesita consultar. El código tributario, si pueden ver acá en pantalla, en la parte, bueno, de mi lado está en el lado derecho, de repente en el estudio está en el lado izquierdo. Dice impuesto, contribución, tasa, la tasa se divide en, ya, este es el famoso código tributario que acompaña a la normativa tributaria aduanero en el caso de algo que no se entienda o se pueda aplicar, ¿ya? Esta es la otra parte. ¿Sí? Bien, paso a la siguiente parte para continuar con la sesión. Si este documento a alguien le interesa, me siente que es necesario, me lo dicen y lo puedo llevar al sistema o alcanzarlo de alguna manera que todos podamos tenerlo en algún momento para leerlo, ¿ya? Si lo necesitan. Vamos a ver lo principal del tema de tributación, que es la recaudación. La aduana tiene 4 funciones principales: administrar, controlar, recaudar, ¿no? Y fiscalizar. Aquí en este tema no vamos a desarrollar las demás funciones de la aduana, sino la parte de la recaudación. Sí, me dice Roger que sí, que si le interesaría que se comparta el documento, lo enviaré entonces al site y si en todo caso le manifestará a la señorita Isabel Alessandra para que ustedes en el grupo lo puedan tener y verificar alguna información tributaria que necesiten del código tributario. Esto es piedra. Bien, entonces, como le comentaba, dentro de las 4 funciones que tiene la aduana, SUNAT, nosotros solo veremos la parte que está en rojo, que significa recaudar, nada más, ¿ya? El resto lo vemos en otros módulos independientes, que son legislación y logística y otros temas más. Ahora, si hay algo que un peruano no conoce en el país, se llama la Constitución Política, ¿ya? La mayoría de personas que suelen protestar o hacer procesos de huelga desconocen el primer documento de los deberes y los derechos que tienen las personas que viven en el país, que se llama la Constitución Política. Entonces, quiero meterme un poquito en esta sesión de clase inicial con usted a determinar el conocimiento de la Constitución Política. Como pueden ver en pantalla, dice la Constitución Política en el artículo 74 y en el 118 lo siguiente, ¿ya? Para entender el tema. Por ejemplo, ahora que están en campaña política esos 2 candidatos de la única elección y que están hablando de dar muchas cosas, un elemento importante para la recaudación es los tributos. Pero los tributos, mirando desde el punto de vista del derecho, quiero que lean esto. Dice, artículo 74, los tributos se crean, se modifican o se derogan. Crear quiere decir que pone un impuesto. ¿Se acuerdan que un grupo de políticos decía que iban a poner un impuesto a los ricos? O sea, los que ganaban más tenían que pagar más. O sea, ¿los tributos se pueden crear? Sí. ¿Se pueden modificar? También se pueden modificar. Entonces, pero también se pueden derogar, o sea que si se pueden dejar sin efecto, sí, también se pueden dejar sin efecto. Pero eso implica entonces que al crear un tributo a alguien le vas a quitar un poco o a alguien le vas a hacer pagar un poco más para que se pueda dar los famosos proyectos que están mencionando los políticos que quieren ser presidente, de dar dinero. Y esto además o se establece exoneraciones y dice, pero son establecidas por ley o decreto legislativo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿los tributos aduaneros pueden ser derogados? Sí. ¿Modificados? Sí. ¿Creados? También. Ahora, ¿qué dice? De abajo, en el artículo 118 de la Constitución manifiesta que el presidente de la República puede dictar medidas extraordinarias mediante un decreto de urgencia con fuerza de ley
en materia económica y financiera cuando así lo requiere el interés nacional o con cargo a dar cuenta al Congreso. Y el Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia en el caso de crear un tributo. Y quien regula las tarifas arancelarias también está dada por el presidente y esto pasado al Congreso. ¿Ya? Esos son elementos importantes que tenemos. Por eso que cuando decía acá, la multa se aplica sobre la unidad impositiva tributaria, esto lo determina el Estado. Ahora, vamos a ver, el Código Tributario es la matriz del Perú. Contiene las normas generales que rigen todos los tributos que conforman el régimen tributario y sirve para orientar y regir la conducta tributaria del país. ¿Ya? El Código Tributario, ese texto que les mostré y que me han solicitado algunos que mejor lo envíe para conocerlo un poco más. Ahora veamos. Miren la diapositiva y van a ver que 3 de los elementos que conforman un tributo están en color y hay uno que no está en color. He puesto los dos en color porque son los elementos con que tú vas a trabajar en comercio exterior o comercio internacional y que solamente esos elementos son los que van a trabajar contigo, los impuestos y las tasas, ¿de acuerdo? No las contribuciones. Entonces, por eso le decía en el comienzo, no andes diciendo que los aduaneros o las personas que hacemos importaciones pagamos impuestos. No. Las personas que realizan la actividad del ingreso de las mercancías, que tienen por finalidad pagar a la aduana, se llaman tributos. ¿De acuerdo? Tributos. Tenemos los impuestos, las tasas y las contribuciones. Se puede ver la diapositiva, me dicen si pueden visualizarla por favor para pasar a la siguiente. Y si tienes alguna duda, por favor también manifiéstamela para poder aclararlo, ¿sí? Si se puede visualizar la diapositiva, entonces voy a pasar a la siguiente explicando cada uno de ellos. Los impuestos, por ejemplo. Los tributos componen impuestos, contribuciones y tasas. Nosotros hemos dicho que trabajaremos solamente con impuestos y tasas. Un tributo, desde el punto de vista del impuesto, es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa a favor del contribuyente por parte del Estado. Es lo que pasa cuando tú compras en un supermercado conocido y te cobran el IGB. El IGB no te favorece, ¿no? Te lo descuentan. Compras más, pagas más. Entonces te aplican el IGB. El IGB no es algo que te van a devolver. El IGB es algo que se va a cobrar en favor del Estado. Esto es un caso. Ahora, ¿qué pasa con la tasa? La tasa es el tributo cuya obligación tiene como un hecho generador la prestación efectiva del Estado de un servicio público que individualiza y conoce al contribuyente. Entonces, las personas que hacen la importación, generalmente, se les individualiza reconociéndolos bajo la acción del pago, del ingreso de su importación. Veamos entonces los impuestos tributarios para ir explicando cada uno de ellos. Veamos los primeros. Los impuestos son el impuesto selectivo al consumo, el impuesto IGB, el impuesto general de ventas y el impuesto de promoción municipal. Acá voy a poner unos ejemplos para que lo podamos entender y voy a mostrar los documentos donde lo vas a tener que identificar. Empecemos por ver la tasa tributaria. La tasa tributaria, como dice acá el ejemplo, es parte de un tributo que se paga y se identifica o individualiza a la persona que lo realiza. Como puede ver, hay 3 tasas. La tasa del arbitrio municipal, la de las licencias y la de los derechos. La que está en color es la que vamos a aplicar aquí. La que está en verde y significa, desde el punto de vista del Código Tributario, derecho. Desde el punto de vista de la nomenclatura arancelaria, ahí está el nombre de ad valorem.
Dígame si se puede visualizar esta diapositiva. En el Código Tributario le llamamos derecho. En la nomenclatura arancelaria lo vamos a denominar ad valorem, ¿de acuerdo? Son 3 tasas. Nosotros nos vamos a vincular solamente con la tasa del derecho, no con el arbitrio ni con la licencia. Ahora, díganme si pueden visualizar esta diapositiva para explicar el famoso derecho arancelario o ad valorem. A ver, acá sí lo explico con una manera más práctica a través de un ejemplo. Díganme si visualizan esta diapositiva. ¿Sí se ve? Lo que ven en pantalla, para todos los que no han llevado de repente alguna materia en otro módulo, esto es el arancel. Esto es la nomenclatura arancelaria. La flecha roja, por ejemplo, señala un número, ¿no? El 11, el 6 y el 0. Es el ejemplo que hice anteriormente, ¿se acuerdan? El ejemplo de algunas mercancías pagan 6, algunas mercancías pagan 0 y otra pagas 11%. Entonces, el ad valorem es igual al derecho arancelario, sí, es lo mismo, solo que ad valorem le decimos en la nomenclatura y derecho le decimos en el pago del tributo. Dígame si se entendió esta explicación y si puede visualizar la diferencia en la diapositiva. ¿Sí? ¿Lo visualizan los demás, por favor? Voy a preguntarle si se entendió la explicación y se pueden visualizarlo. El BIMAR puede visualizar la pantalla, has entendido la explicación de la tasa ad valorem o derecho arancelario, igualmente Fresia, Jason, Jorge, José Carlos, Roger y Uriel y José Miguel. Díganme si lo han entendido, la explicación, y si pueden verlo en el documento que se muestra acá en pantalla. ¿Sí, Jason? Muy bien. Sí, Roger, ¿se entendió? Muy bien, de acuerdo. Los demás, por favor. El BIMAR, Fresia. Recuerden entonces que el ad valorem tiene la misma connotación que la palabra derecho arancelario, solo que el ad valorem se menciona en la nomenclatura. Ahí pueden ver los valores que le mandé a calcular: 11%, 6%, 0%. Y el otro, en el otro caso de la nomenclatura, en la parte tributaria le decimos el derecho. Por eso es que la diapositiva tiene 2 nombres. Derecho arancelario y ad valorem lo han puesto como un mismo término. Quiero que lo vayan comprendiendo porque pretendo que la actividad de la última parte de la evaluación comprenda una parte teórica donde con un ejemplo usted pueda aplicarlo y con un ejercicio lo puede realizar, donde voy a emplear la terminología, ¿sí? Para que no lo vayan a confundir. Entonces, si no hay ninguna duda, paso a la siguiente diapositiva. Ahora, este es el documento que necesitan ustedes y que me doy cuenta que no está en el sistema. Este es la DAM. Díganme, por favor, si todos lo visualizan para explicar lo anterior. Ahora lo voy a explicar con el documento de trabajo, que si llegamos a avanzar la parte de tributación, este documento será emitido para que lo puedan llenar, ¿de acuerdo? Todo depende del alcance del tiempo y de las explicaciones que voy dando para que se lo comprendan. ¿Sí? A ver, esta es la DAM, formato DUA,
C. Aquí, como pueden ver, señalo lo que pagas de derecho arancelario. ¿Qué dice ahí por nombre? Ad valorem. ¿Cómo lo conoces en la parte del Código Tributario? Tasa tributaria. ¿Cuáles son los impuestos? Los que te menciono. ¿Cuáles son los no considerados impuestos? Los que están debajo. Díganme todos si lo visualizan para empezar a explicar la siguiente diapositiva. ¿Sí? Isabel lo ve, Roger también, José, muy bien. Díganme si lo visualizan porque necesito explicarla ya al detalle. Este documento no está emitido en el sistema. Quiero ver el avance de la sesión para que se pueda emitir el documento y puedan llenarlo o puedan hacer un cálculo sobre él y podamos entender mejor la parte tributaria. Yo tengo los formatos y así lo vamos a ver. ¿Sí se ve? Muy bien, José también me dice, el BIMAR. ¿Lo pueden visualizar? Lo que estamos estudiando en este módulo tiene por finalidad que apliques ese documento, que entiendas este documento. Este documento se llama la DAM, Declaración Aduanera de Mercancías, formato DUA, letra C, formato C. Este es el documento que permite que cuando una mercancía se aplica el denominado pago del tributo, en esta se manifiesta nuestro famoso pago del tributo aduanero. ¿Ya? ¿De acuerdo? Esta es la manera. Ahora voy a explicar la diapositiva para que se entienda, ¿de acuerdo? Este documento. Bien, voy a explicarlo y me dicen si se pierden en la explicación. Este formato que ven ustedes es la consecuencia de que cuando una persona trae algo y lo clasificamos como en la anterior diapositiva, le asignamos el 0, el 6 o el 11%. Pero es la consecuencia entonces de aplicar ese porcentaje ahí sobre el valor total de lo que hemos comprado. Debajo dice impuestos, impuesto selectivo al consumo que acabo de señalar, impuesto de promoción municipal, impuesto general a las ventas. En este formato dice debajo derecho antidumping. Dice acá, no constituye un tributo, tiene una condición de detracción compensatoria. Quiere decir que tiene un efecto para, de alguna manera, frenar que un producto se encuentra a menor precio en el ingreso que uno que está siendo producido en el Perú. Voy a poner ejemplos de esto. Pero para la Organización Mundial de Comercio y en algunos países se aplica como una condición de multa. No sé si habrán escuchado alguna vez ustedes los derechos antidumping. Díganme si alguno de ustedes los ha escuchado y si no, pongo un ejemplo muy práctico ahorita. Díganme si han escuchado o saben qué es el derecho antidumping. ¿Alguien tiene una idea? Acá se trata de decirme si lo conocen. Si no lo conocen, lo tengo que explicar para todos. Si todos lo conocen, pongo ejemplo, pero igual hay que explicarlo, ¿sí? Ya, voy a decir muy bien, Grecia, voy a aclarar esta parte, muy bien. Ya, muy bien, Isabel. Ya, vamos a poner un ejemplo para ayudarnos todos, ¿de acuerdo? Vamos a poner un ejemplo práctico. Supongamos ustedes, que la señorita Elvimar produce polos de algodón aquí en el Perú con algodón Pima o Tanguis y lo vende en el mercado peruano y también lo vende a otros mercados en otros países. Pero pasa que ve que como el Elvimar produce y fabrica polos, el señor Jorge Chapiama ve que es buen negocio y también decide, pero Jorge Chapiama no sabe coser, entonces, bueno, como yo no sé coser, no tengo máquina, no puedo hacer una empresa en el Perú,
es muy caro, mejor miro el polo del Bimar, lo miro y lo mando a buscar en China o a producir en China. Entonces, el señor Jorge Chapeama dice, bien, yo lo voy a traer de China. Y en China el polo le sale a $0.50, la señorita del Bimar lo vende a 10 soles el polo, y cuando lo trae el señor Jorge Chapiama, el polo resulta que se puede vender en el mercado a 6 soles. ¿Qué es el derecho antidumping? El derecho antidumping es una forma de defender al mercado local de la producción de otros países a un menor precio aquí dentro del mercado. Entonces, esta es la forma como tiende Indecopi a poner una multa elevando, por ejemplo, para ayudarle a la señorita Elvimar, Indecopi le dictará una sentencia, una multa contra Jorge diciéndole, si el producto te costaba $1, ahora la aduana dice, la Indecopi determina que el producto deberá costar $10 la unidad para ingresar. Si quiere ingresar, pagará eso. Si no, pueden reembarcarlo. Entonces, la medida antidumping pretende cumplir una sanción, como dice la OMC, una multa a un producto que amenaza a la industria nacional. ¿Sí? Me dicen, por favor, si entendieron esta explicación. Me la han entendido el Bimar, Fresia, Isabel, Jason, Jorge, José, Roger, Uriel y José Miguel. ¿Han entendido esta explicación? Lo leo por el chat. ¿Se entendió ahora la explicación del derecho antidumping? Muy bien, Roger, lo voy a explicar de nuevo, ¿de acuerdo? Ya, vamos a explicar de nuevo, mientras los demás me van contestando. Ya. Suponte, Roger, que tú confeccionas polos, ¿no? Ya, pantalones de niños. Pantalones de niños. Y entonces, Roger produce pantalones para niños. Pero como Roger se convierte en el rey, así como dice la televisión, en el rey de la venta de ropa para niños, entonces lo que va a aplicar aquí, entonces, es la siguiente situación. En vista de que se vende esto, se decide una persona importarla. La producción nacional, José, que amenaza la producción. Por eso le decía, si Roger produce, confecciona, crea, fabrica un producto y este producto es amenazado por el ingreso de otro producto, casi del mismo, la misma constitución, la misma línea de producción, entonces Indecopi determina una sanción al producto porque tiene un bajo precio en el mercado y por tanto la empresa del señor Roger ya no puede competir y por eso se le considera un derecho antidumping. Me dicen que me entendió la explicación del derecho antidumping. Más adelante voy a poner un ejemplo y voy a mencionar 2 situaciones reales en el Perú. No, no, la piratería es distinta. La piratería generalmente ataca las marcas, Roger. Ataca las marcas, aquellas personas que tienen el registro de un producto. Y algunas veces los piratas se fabrican en el mismo país, generalmente, ¿ya? ¿Puede darse de otro país del mundo? Sí. Por ejemplo, cuando ustedes entran a una página como Wish, dice que le vende unos zapatos de marca que se fabrican en el Perú, Caterpillar, por ejemplo, ¿no? Y en la página Wish, Caterpillar cuesta 40 soles, ¿no? Te lo venden en precios soles peruanos, 40 soles. Cuando el Caterpillar cuesta 300 por acá, entonces te dicen, no, yo te lo vendo a 40 solcitos, más los tributos de Estados Unidos, porque la página de Wish es de Estados Unidos, entonces te dicen, con todo sale a 100 soles. Entonces ustedes se animan a traer su Caterpillar de otro país y acá sí estás atentando porque estás yendo contra una marca, ¿ya? Acá sería marcas. Hablamos de la línea de producción nacional. No sé si me entendió con este ejemplo. Bien, de acuerdo. Entonces, este es el documento DAN, que es el objetivo del módulo de aquí, de que lo puedan conocer físicamente y aplicar un ejercicio físicamente sobre él, ¿ya? Esa es la intención. Por eso les pregunto a cada momento si la explicación se ha podido comprender para que lo puedas realizar más adelante.
Vamos al siguiente diapositiva. La base imponible, ya. Voy a retroceder la diapositiva para mostrarles dónde está la base imponible. ¿Ven la parte superior donde se marca el derecho arancelario? ¿Ven la casilla punto 3, por favor, en la diapositiva? ¿Ven la casilla punto 3, numeral 3? ¿Pueden leer la casilla 3? ¿Se ve la información? Me contestan por el chat si se ve. Sí, José Miguel. Valor aduana, muy bien, Isabel. ¿Qué conforma el valor aduana? Muy bien, Roger. ¿Qué conforma el valor aduana? La suma de la casilla 3.1, 3.2, 3.3 constituye el valor aduana. Se darán cuenta que ahí en ningún momento, lo que lo estamos leyendo, dice precio, dice FOB. ¿Ya? Dice FOB, no dice precio, dice flete. Y el otro dice seguro. Los tres elementos son los elementos que van a constituir la base imponible. Ahora sí, permítame explicar la base imponible. El artículo 142 de la Ley General de Aduanas dice lo siguiente. Esto sí lo he copiado textualmente, ya que usted no tiene la normativa de la Ley General de Aduanas en este momento. Entonces, dice ahí, la base imponible para la aplicación del derecho arancelario. La pregunta es de nuevo, recordemos, ¿cuál es el derecho arancelario? ¿Cuáles son los montos del derecho arancelario? ¿Quién lo recuerda? ¿Cuáles son los montos del derecho arancelario? ¿Alguien lo recuerda? Hemos estado hablando de ello. ¿Cuáles son los derechos arancelarios y cuáles son los montos? Muy bien, el 11%, el 6%, el 0%. Y ahora miren un valor más he colocado en pantalla, el 4%. La base imponible se rige por los porcentajes que le asignamos a las mercancías en el arancel. ¿De acuerdo? Ese es el derecho arancelario, perdón. Es el famoso derecho arancelario. Ahora dice, la base imponible para la aplicación del derecho arancelario del 6%, 11%, 0% y 4%, dice acá, se determina conforme al sistema de valoración vigente. La tasa de derecho arancelario se aplica de acuerdo al arancel vigente. Entonces decimos, la suma del FOB más la suma del flete más la suma del seguro se multiplica por el derecho arancelario y eso se denomina la base imponible. ¿Se entendió la explicación? Me dicen por favor para poner la siguiente diapositiva, permitiéndome explicar los demás. ¿Sí, Jason? Muy bien. ¿Los demás, por favor? En la sesión somos como 8, creo. Por favor, me dicen si han entendido la explicación para seguir avanzando. Sí, Jorge Chapiama, muy bien. Los demás, por favor, ¿se han entendido? Muy bien, José Miguel, muy bien, José Carlos. Los demás, Fresia, Elvimar, Isabel. ¿Se entendió la explicación? Si alguien no ha entendido, no tengo ningún inconveniente, se vuelve a explicar para que toda la sesión lo entienda muy bien, Isabel. Fresia, Elvimar. Sí, Uriel, muy bien, Uriel, correcto. Vayan tomando nota porque muchas de las diapositivas no están dadas con definiciones. Ya, muy bien. Entonces, este 6%, 11%, 0% y 4% lo encuentras en el arancel, ¿de acuerdo? En el arancel.
Ahora, acá está el arancel. Otra vez te pongo el ejemplo. Vemos, por ejemplo, el trigo para siembra tiene 0% como el trigo para la parte comestible. Sin embargo, vemos debajo que el centeno para siembra paga 0% y para las otras formas de comercialización el centeno paga el 11%. El morcajo paga el 6%. Como vemos, en una misma página del arancel se puede constatar el famoso ad valorem que forma parte del cálculo de la base imponible, 0, 6 y 11%, ¿ya? 0, 6 y 11%. Vamos a hacer más adelante un ejercicio, ¿ya? Sobre este tema, para ver si se ha entendido. Paso a la siguiente diapositiva. Ahora miren ahí. Me dicen si lo pueden ver en pantalla para explicar estos formatos. ¿Pueden ver los formatos? ¿Se pueden ver los formatos, por favor? Estos son los formatos con los que tendríamos que llegar a hacer un ejercicio, ¿sí? Esta es la finalidad. La finalidad es que puedas llegar a este formato, ¿sí? Muy bien, José Miguel. Lo puedes visualizar el Bimar, Fresia, Isabel, Jason, Jorge, José Carlos, Roger, Uriel, José Miguel. ¿Se visualiza? Como pueden ver, hay una diferencia sustancial en la DAN. Estos son los formatos DAN. La DAN está conformado por los formatos DUA. Ahí dice DUA A y DUA C. El formato C de la parte superior está vinculado directamente a la sesión que tú estás estudiando conmigo que se llama Módulo de Tributación Aduanera. Ese formato es el que debemos poner un ejemplo ahí para calcular los tributos. Sí, Jason, es para el pago de los tributos. Solo funciona, escríbenlo por favor, cuando se aplica importación para el consumo. Solo se aplica cuando hacemos importación para el consumo. Y como pueden ver en el formato C, no explica qué conforme el FOB, el flete y el seguro. En el formato A es un poco más explícito qué significa aplicar el FOB, el flete y el seguro. Díganme por favor si pueden visualizar qué conforma en el formato A el FOB, el flete y el seguro. Como pueden ver, voy a hacer un zoom para todos ustedes. Aquí, ya voy a hacer un zoom. Ya. Ya. Díganme si pueden visualizar con el zoom lo que significa el FOB del formato C. Acá en el formato A se ve más claro el significado de lo que significa aplicar el FOB. El FOB, según el formato DUA, significa valor de cláusula de venta. Volviendo a recordar la palabra antigua, les recuerdo que este formato no menciona la palabra precio, ¿de acuerdo? No hay precio, no existe el precio. Entonces, cuando hablamos de cláusula de venta, nos referimos enteramente a la parte comercial, que realizamos nosotros en la compra-venta internacional. Por eso ese valor de cláusula de venta. Por eso cuando una persona llega a la administración de aduanas y dice, Daniel,
tú te das cuenta que mi precio es el que estás observando y uno le dice, ¿sabes qué, Miguel? No estamos observando el precio, estamos observando el valor. ¿A qué valor te refieres, Daniel? Al valor de la cláusula de venta, o sea, al valor de las transacciones comerciales que has efectuado. Con el flete, ojo, la palabra 6.2 no dice flete internacional. La mayoría de personas que toma este tema dice flete. Ah, ya, te refieres al documento de transporte de la nave o aeronave o de transporte, ¿no? Terrestre. No. Dice 6.2 flete. Entonces debes considerar que el flete está en aplicación a todo lo que significa tránsito, ¿de acuerdo? Dice comisión exterior. Y la casilla 6.3 significa seguro, slash, otros gastos deducibles. Quiere decir que hay otros elementos que pueden conformar algo referido al seguro. Y finalmente, la suma de las tres casillas conforman el valor aduana. No dice cifra aduanero, dice valor aduana, que significa valor neto de la entrega. Me dicen, por favor, si esta explicación se ha entendido o doy un ejemplo local para que se pueda entender qué significa entonces el valor en aduanas cuando se aplica la base imponible. ¿Sí? Me dicen si por favor se ha entendido o pongo un ejemplo local. Yo lo leo por el chat para ver si la explicación ha sido efectiva, si no pongo un ejemplo. Muy bien, vamos a poner un ejemplo. Ya tengo a más de 3 compañeros de ustedes diciéndome que hay que colocar un ejemplo. De acuerdo, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner de ejemplo al señor Jason, ¿ya? No, a José Miguel. José Miguel Chapiama, supóngase que quiere adquirir algo. Ya, José Chapiama. Correcto, no son los mismos números, pero en función JSON, la aplicación es la misma. Solo que el formato A declara la parte la parte del tributo, la parte tributaria, y el formato C paga dicho tributo. Bien, vamos a poner ejemplo. Supongamos que el señor José Miguel quiere adquirir un producto. Voy a hacerlo local, ¿ya? José Miguel tiene dos alternativas. Pedirlo por delivery o ir a comprarlo él mismo, ¿ya? Supongamos que su compañero, José Miguel Chapiama, miró unas zapatillas, marca Jordan, que no se ve mucho en el Perú, y que decide comprarla. Ha encontrado una tienda comercial. Vamos a suponer que su compañero, José Miguel, vive en Ate, por el Óvalo, la Santa Anita, vive por el mall de Santa Anita, y la mercancía que el producto quiere comprar se encuentra en el mall de la avenida Elmer Fosse, Callao, Colonial con Elmer Fosse. Entonces él dice, ¿por delivery o por compra física yo mismo? Entonces él saca su cuenta y dice, no, mejor yo voy, porque el de la moto me está cobrando como 50 soles por traer. Está loco, estamos en pandemia, no vale. Entonces, José Miguel se embarca desde Ate hasta el mall. Ya, primer elemento que va a sumar, pasajes. Puedes llegar en combi, puedes llegar en tu propio vehículo, puedes llegar en moto, si quieres en skateboard, si quieres en bicicleta. No hay tren por ese lugar, van a hacer un tren, todavía sigue el hueco por ahí. No hay metropolitano en esa zona, no existe metropolitano en el Callao. Existen los buses y las combi. Entonces, José Miguel ya tiene que sumar a ese elemento pasaje, que es igual a decir flete. Ahora, José Miguel, que ya está con la intención de comprarlo, entonces hay un elemento disruptor. Llegó ahora. Cuando ingresa, paga. Pero no se ha dado cuenta que de repente no preguntó bien y no dijo, la venta de las zapatillas, 300 soles. Ya, qué bueno, 300 soles. Pero José Miguel no se preguntó lo más importante. ¿Y el IGB? Le van a cobrar IGB. Ahora, si no lleva bolsa, le cobran según la normativa de la bolsa 30 céntimos por la bolsa. Ahora, si lo quiere llevar en cajita para que todo vean en el Callao que ha comprado sus zapatillas y apenas sale y llega al puente colonial y lo asaltan, es otra cosa. Entonces, él pide bolsa, ya, bolsa. También lo hace porque para mostrar su estatus económico, puede ser una forma. Yo compré en tal lugar, lo compré en una tienda y tengo mi bolsa, ya 30 céntimos. Ahora, en ese momento,
supongamos que José Miguel lleva a alguien como invitado para que vea su compra, ¿no? Quiere mostrar lo que ha comprado. Y esa persona al cual acompaña, como decimos en hebreo, japanaja, quiere decir, vas a tener que invertir, vas a tener que poner dinero, o sea, te va a dar hambre, vas a querer comer algo. Entonces, llevas un segundo gasto, pagas comida, te antojas, antes de recoger, pagar. Ya. Ese elemento. Ahora, cuando saca la zapatilla, tiene la misma situación, va a volver al lugar, va a tener pasaje. Puede tener garantía, como pasa, por ejemplo, a mí me pasa con el caso que veo de una empresa que asesoro, que trabaja con Azaleia. Entonces, las marcas Azaleia, por ejemplo, da garantía sobre el producto que vende. Es como cuando compras un televisor, te dicen tienes un año de garantía. La marca con esta empresa que representa Azaleia en el Perú da garantía de que si tiene falla, de que si en 20 días, 25 días no te va bien con el calzado, tienes incomodidad, te repone el calzado, pero no el dinero, te puede dar otro modelo. Y si hay un modelo que tú quieres, pagas un mínimo diferencial, ni siquiera el precio, y te dan la zapatilla. Por ejemplo, si es en el caso de la marca que trabaja con Azaleia, que es la misma empresa, que es Olympicus. Entonces él decide, bueno, ya le pongo un segurito por si acaso, ¿no? Ya está. Ya cumpliste el elemento. Ya tienes FOB, lo que has pagado, súmale el IGB, súmale los gastos del pasaje, súmale la invitación de la comida, ya tienes el flete, los pasajes, ya tienes el seguro pagado. Entonces, esos tres elementos que se conforman van a ser lo que va a conformar la suma denominado valor aduanas. Aplica este ejemplo al ámbito internacional cuando compras en una página web china. Ese sería el ejemplo local. ¿Y por qué pongo ejemplo local? Porque lo mismo que realizas acá se aplica internacionalmente. Dígame, por favor, si ahora se entendió el ejemplo, por favor, y si no, buscaré otro ejemplo. ¿Se entendió el ejemplo? Muy bien, Roger. Roger me dice que sí entendió el ejemplo. Por favor, díganme lo demás si lo han podido entender, ¿sí? Isabel también, muy bien, Isabel. Los demás, Fresia, Elvimar, Uriel, Jason. Bien, José Miguel. ¿Los demás han entendido? Si lo entendió José Carlos, muy bien. Ya, voy a aclarar la pregunta de Jason, que me parece muy buena la pregunta. Voy a leer la pregunta de Jason. Permíteme tomar tus palabras, Jason, y explicar a tu demás compañero. Es una buena pregunta. Jason me pregunta, me dice, Daniel, o profesor, me dice, profesor, me dice, ¿y qué más se agrega? ¿Y qué más se agrega, dice, al flete de la DUA A que no está en la DUA C? Él me está hablando de flete, ¿no? Del flete. Muy bien, Jason. Ahora, Jason, el ejemplo se puede cumplir de la siguiente manera. Ya, voy a hablar. Primero, Jason, suponte lo siguiente. Supongamos que quieres comprar un colchón que has visto de muy buena marca, pero tú vives en el Callao, el colchón lo has visto en la Panamericana, Plaza Norte, no, Mega Plaza, creo que hay unos señores que venden ya, en Mega Plaza, el colchón, pero el colchón tú no lo quieres para ti, tú lo quieres para enviarlo a Ica. Dices, ¿y por qué Ica? Pones el ejemplo, Daniel, porque supongamos que en Ica es muy caro. Ya. Hay departamentos donde lo que vale en Lima vale muy poco y en provincia vale mucho más caro. Es el ejemplo de las gaseosas, por ejemplo, ¿no? Eso me di cuenta. Ahora, ya, Jason dice, ya, opción 1, yo lo compro y yo lo llevo a la agencia y la agencia lo envía. Primera opción, Jason. Segunda opción, que la agencia recoja la compra tuya en donde lo han producido y lo lleve hasta la agencia, lo embale, lo ponga en el carguero y lo lleve. ¿Qué está ocurriendo, Jason? Que el flete adicionalmente, internacionalmente hablando, pasa que existe la palabra pick-up.
El pick-up significa recojo. Si la mercancía no está cerca del lugar donde yo dispongo para su salida, entonces aplico el recojo. Entonces, sumas. Si el flete de Ica, de Lima a Ica, costaba 100, el recojo vale 100, entonces, ¿cuánto paga de flete, Jason? En total. Muy bien, Jason. Ese es el elemento adicional del cual me mencionas. Ahora, la comisión exterior, Jason, para todos ustedes, ya se lo están entendiendo. Jason, suponte, ya. Tú quieres enviar el colchón a Ica, estás en Lima, tú has visto que en Plaza Norte cuesta, ya, el colchón cuesta 200, pero tú me contactas y me dices, Daniel, ¿sabes si en otro lugar venden ese colchón con esta medida? Te digo, sí, Jason, lo tengo. Yo te lo consigo a 100, pero me pagas el 20% sobre el valor de compra. Entonces, Jason, la comisión se declara en el caso de ser de venta directa. Si es comisión de compra, Jason, no se declara. Entonces, a eso se refiere, las comisiones. Pero también implica, Jason, que los transportistas aplican recargos. Lo veremos más adelante, pues lo voy a mencionar, ¿ya? Recargos como, por ejemplo, cuando la mercancía descarga y es conducida a un almacén y esta espera, por ejemplo, el recargo de incremento del costo del combustible, el incremento de emisión de documentos, THC, BAF, INLAM, sí, correcto, Jason. Eso es. Ya está. Eso sería lo adicional también que hay que considerar. Bien, ¿aclarado el tema? Me dices si ahora entendiste el tema. Ya, con el seguro, permítame dar el ejemplo para todos tus compañeros en la siguiente diapositiva que he colocado, ¿ya? El seguro es un poquito más amplio. Permítame dar el ejemplo a todos. Ya, la pregunta. Veamos. El arancel plantea eso. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, como le decía, el formato A es diferente al formato B, C, no. El formato A es la desagregación de todos los elementos que hemos comprado, o sea, se declara solamente lo que hemos utilizado y lo que sirve para el tributo. Lo que se genera en el A, recuerden esto, se paga en el C. El C no es diferente. Lo que se genera en el documento DUA A, o sea, los montos que salen en el formato A, se copian automáticamente para el formato C y es lo que van a pagar. No hay diferencia. La única diferencia que quiero que recuerden es que el documento que es distinto es el formato B, que no lo menciono en esta sesión, porque en esta sesión, en este módulo, estudiamos tributación. Y el formato B solo se enseña en valoración. Bueno, en mi caso, ¿ya? Yo puntualmente trabajo con el formato B en el módulo de valoración aduanera. Aquí no, aquí trabajo con el formato DUA-C. Ya, dígame si todos entendieron esta explicación en general. Y gracias por las preguntas, han sido muy buenas. ¿Todo claro? Me dicen si los demás han escuchado y han podido entender la duda de un compañero para todos, ¿sí? Muy bien, Jason. Elvimar, Precia, Isabel. ¿Los demás han podido comprender? Me dicen por favor si los demás han podido comprender la explicación, porque me hicieron una pregunta a su compañero y creí necesario responderle porque siempre se generan algunas dudas. Para quienes ya laboran en la actividad de la importación, se le ayuda y al quien no lo ha hecho, tome nota para que cuando realice su primera importación o exportación, el proceso lo comprenda mejor. En este caso, no hablaré de exportación porque la tributación solo implica la importación para el consumo. Toma nota. En este módulo aprendes el pago de tributo que solo se vincula a la importación para el consumo de las mercancías. Quiere decir, para todos los productos que vas a pagar en el Perú. Nada más. Este módulo no es para exportaciones.
Muy bien, Roger. A ver, me dicen si esto suele pasar a menudo con las importaciones. Me dice su compañero Jason. Sí, muy a menudo, Jason. Dependiendo del tipo de mercancía, dependiendo del país, dependiendo de la empresa naviera, o dependiendo de la empresa aerolínea, dependiendo de la gente aduanera. En general, son muchos factores que pueden determinar otros sucesos más adicionales. Bien, voy a pasar con la diapositiva. Si tienen alguna duda, me dicen. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, ¿qué elementos que determinan la base imponible? Bien, vamos a mostrar la siguiente diapositiva para que lo puedan entender. Ya, díganme si pueden ver la siguiente diapositiva. Esto es lo que preguntaba Jason y lo voy a explicar acá también de una manera más pedagógica. Díganme si se pueden ver esta siguiente diapositiva de los elementos que conforman la famosa base imponible. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, Isabel. Muy bien, Jason. A manera general, el documento se ve así. Valor FOB, flete y seguro. Nada más. A manera general. Muy bien, Roger. Pero debes identificar aquí lo siguiente. Debes entender qué elementos están en el valor FOB, qué elementos están en el flete y qué elementos están en el seguro. La siguiente diapositiva te mostraré qué elementos están conformando el valor FOB, el flete y el seguro. A ver, antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero confirmar, por favor, Fresia, ¿puedes visualizar la diapositiva? Jorge, Chapiama, José Carlos, José Miguel, ya me contestó José Miguel. ¿Pueden visualizarla? Voy a explicar la siguiente diapositiva y necesito saber si lo visualizan para poder explicarlo bien para todos. Bien, Jorge, bien. Si puede alguien, por favor, no he visto Isabel, sin mucha molestia, comunícate con Fresia para ver si está pudiendo visualizar o si ha salido del sistema, ¿sí? Bien, explico. Paso a la siguiente diapositiva. Ya, ahora dime si visualiza la siguiente diapositiva. Aquí está la explicación de los elementos que conforman tu base imponible. Para explicarla. ¿Visualizan esta diapositiva, por favor? Muy bien, Isabel. Los demás, Jason, José Carlos, José Miguel. Sí, José Miguel, muy bien. Jason, visualiza la diapositiva. José Carlos, Uriel. Números. Dice, el valor FOB conforma el valor de compra del invoice o factura y otros pagos y gastos adicionales. ¿Se acuerdan el ejemplo que decía? Pasajes, gastos, ya. El valor FOB se conforma lo que dice tu factura más otros gastos adicionales que pueden conformar a esta compra. En el flete, no olvides que la palabra flete aparece en las DUAs a manera seca, pero debes considerar que se trata de flete interior y de flete internacional. Sin embargo, en el seguro hay tres temas. Los dos primeros, valor FOB y valor flete, son impositivos. Quiere decir, esos se dan sí o sí. El único electivo es el seguro. Y en el seguro tienes para escoger tres maneras. La del Incoter, la del seguro de tabla de la aduana, TPPS, o la de la compañía de seguro, la prima de seguro, ¿ya? Son tres elementos que puedes escoger, cualquiera de ellos. El seguro es optativo, puedes escoger cualquiera de los tres. ¿Se entendió la explicación?
Dígame si esta diapositiva se pudo entender sobre los valores sobre los elementos que conforman el FOB, el flete del seguro. Recordemos lo siguiente. El valor FOB se conforma lo que dice tu factura comercial más otros gastos. Esta parte de arriba se entiende más desde el punto de vista de la valoración, entendiendo que necesariamente hay otros elementos que acompañan al gasto de la compra en la factura comercial. El flete conlleva a lo interior y a lo internacional. Y el seguro es optativo. Puedes escoger cualquiera de los tres. El Incoterm, en la tabla porcentual para seguro, o una prima de seguro de una compañía o llamada póliza de seguro. Te leo en el chat para ver si tienes alguna duda. Con esta explicación que estoy dando, pedagógica, trato de resumir de cierta manera lo que debe contener los elementos que conforman la DUA A, que es la parte matemática que necesitamos aplicar, y lo que ese elemento colocado ahí va a reflejar en la C, y en la C lo que vamos a hacer solamente es sumar para luego multiplicar, ¿ya? Por eso le decía de dónde van a salir los demás valores de pago para declarar y considerar, ¿ya? Ya, Jason, el valor de tabla, la palabra que ven TPPS, significa tabla porcentual para seguro en la diapositiva, significa, Jason, que en el universo arancelario, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 97, la aduana ha determinado un porcentaje a todas las mercancías, en el caso que no escojas un Incoterm con seguro, y en el caso que no apliques una póliza de seguro. Eso quiere decir que los valores que rigen el rango es del 0.1 al 3% como máximo. Estos valores, Jason, son publicados el 1 de enero de cada año entrante en el Diario Oficial Peruano en las normas especiales. Pero, ¿qué se considera como tabla de seguro? Pues la naturaleza de la mercancía, el estado. Quiere decir, Jason, por ejemplo, si hablamos de traer tuppers, ¿no?, recipientes de plástico, de repente la tabla no te va a cobrar el 3%. Es un elemento que no necesita pues tener un valor alto de declaración, sino que le ponen, por ejemplo, el 1%, el 0.75%. ¿Se entendió la explicación, Jason? Me dice si por favor entendiste la explicación. Y creo que tengo una diapositiva explicando eso también aquí. El valor de tabla siempre es un valor variable. Quiere decir que no es un valor fijo. Un valor fijo en una póliza de seguro, en una prima, puede ser el 10, puede ser $30, $50. En cambio, una tabla porcentual para seguro no conlleva un valor fijo, sino una variable, un 1.25%. No dice exactitud lo que diría una prima de seguro del $30, $50, $100. Por eso que decimos que la tabla porcentual para seguro es una variable y no está ligada enteramente al término de la palabra seguro, sino que es una manera de llegar al cálculo de la base imponible que necesitas para pagar tus tributos. Bien, me dicen si entendieron la explicación. Nos estaríamos quedando hasta esta sección. El día miércoles volveríamos al tema de la base imponible. Me voy a detener nuevamente en la base imponible para poder seguir avanzando en las siguientes diapositivas, porque se hace un poco más complejo, y en la siguiente diapositiva ya viene un poco de la explicación mediante cálculos, ¿ya? Pero se supone que la explicación me va a dar luces
para ver que estés aplicando correctamente el cálculo, ¿ya? Sabiendo de dónde lo sacas y sabiendo de dónde se aplican, ¿ya? Ese sería, a partir del miércoles o viernes, ya un ejemplo aplicado con cálculos matemáticos, ¿ya? Para que se pueda entender. Por ahora, estoy explicando la base teórica y no olvides, por favor, descargar o tener la Ley General de Aduanas para que podamos seguir las sesiones a partir del día miércoles con una normalidad. Bien, entonces nos estamos viendo el día miércoles. No olvide descargar su ley de aduana. En el caso con su señorita Isabel Alexandra, que lo descargó para que tengan como grupo el documento de una manera más rápida para el día miércoles. No olvide leer desde el artículo 139 hasta el artículo 160, conforma este módulo que se llama el módulo de tributación aduanera, ¿ya? Este es el módulo de tributación. Los artículos a trabajar del 139 hasta el 160 en la Ley General de Aduanas. Bien, entonces nos estamos viendo hasta el día miércoles. Buenas noches, Fresia. Buenas noches, Isabel Alexandra. Buenas noches, Jason Bernaola, Jorge Chapiama, José Carlos Merino, Roger, Vilches. Bueno, reciente veo el sistema Vilches. Voy a tratar de entrar al sistema para registrarte. Y José Miguel, nos estamos viendo ya el día miércoles. Cualquier duda, lo vamos a retroceder el tema y vamos a de nuevo a partirle de la explicación de la base imponible, ¿ya? Para que comprendan los ejercicios. Bien, nos vemos hasta el día miércoles. No olviden su normativa de la Ley General de Aduanas, ¿sí? Muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Nos vemos hasta el día miércoles. Uriel, esa pregunta no está a mi alcance poder desarrollarla, o sea, ¿cómo se llama? La respuesta, ¿no? Es una parte más académica. Le resultaría más útil, Uriel, que lo pueda consultar con la parte administrativa, que es con la señorita encargada, al cual le puede dar la información, ¿sí? Es verdad, el día viernes se dio el cierre del módulo de nomenclatura arancelaria de la evaluación. Consulte a la señorita para que pueda ver si tuvo el inconveniente de internet o alguna situación para que le puedan tomar la evaluación. Por eso es que yo decía que la evaluación la voy a registrar el día ya de mañana y veré. ¿Ya? Consúltelo con el área académica, ¿ya? Que es el área que ve el tema de lo que es esta parte administrativa. No tengo conocimiento de esta forma de la parte administrativa. Bien, de acuerdo. Muy buena noche. Entonces ya nos vemos hasta el día miércoles. Muchas gracias.